Permítame saludar a las 7 de la mañana, 3 minutos, al señor ministro del Interior, Alfonso Prada. Ministro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, Gustavo. Muchas gracias por esta invitación. ¿Qué sensación le queda de lo que va corrido de esta reforma política en las cámaras? Uy, de todo. Qué debate tan intenso. Ayer estuvimos unas 12 horas. Argumento va, argumento viene. En cada artículo había 40, 30 intervenciones, duras algunas, en fin. Pero el resultado final, Gustavo, yo creo que es un avance sustancial. Todavía nos faltan las conciliaciones. De hecho, estoy en este momento llegando aquí a la presidencia del Senado, donde se van a reunir los conciliadores. Voy a intervenir allí. Y mañana, pasado mañana, preferiblemente, seguramente, será mañana, la conciliación en plenarias de Senado y Cámara, y después en marzo comienza otros 4 debates, porque es una segunda vuelta por ser reforma constitucional. Pero, digamos, para ponerla ya de frente en el debate, el tema más importante, digamos, sería, desde el punto de vista de las costumbres políticas, que no había llegado tan lejos pasar una vuelta constitucional completa como reforma, la lista cerrada, con paridad de género y alternancia para la mujer. De tal manera que con esas listas cerradas se va a democratizar la vida interna de los partidos, que tienen un año para poder moldear sus estatutos, y yo tengo como ministro del Interior 3 meses, me da la orden el Congreso para presentar un proyecto de ley de democratización, de tal manera que para las elecciones próximas del 2026 nacionales del Congreso tengamos la posibilidad ya de tener listas paritarias alternas, cerradas, con democratización interna, para que se elimine totalmente el bolígrafo de hace 30 años, cuando las listas eran cerradas. Esto nos va a permitir que la mitad de las mujeres en los consejos, asambleas y en el Congreso, en 4 años, sean conformadas por hombres y por mujeres paritariamente, y que el 50% de la población que ha sido discriminado y excluido, básicamente representado por la mujer, ocupe hoy la posición que le corresponde en representación del pueblo colombiano. Yo creo que este tipo de medidas son realmente un gran avance que profundiza la democracia en Colombia y aumenta la legitimidad del Congreso. Pero paro ahí un poco para escuchar preguntas, porque sé que hay temas polémicos que seguramente ustedes quieren que aborde. Ministro, es que hay una mujer muy preocupada, es la procuradora, que se va a quedar sin dientes, que no va a poder sancionar a alcaldes, a gobernadores. ¿Se va a acabar el Ministerio Público o no? Pues lo que aquí hicimos es solamente una función particularmente, no está aquí debatiéndose la vigencia de la Procuraduría frente a los funcionarios no elegidos popularmente. Y la inspiración es, porque, la inspiración es el caso de Gustavo Petro, cuando fue destituido por un procurador y después llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el sistema interamericano de justicia determinó que en los países vinculados a este sistema, como Colombia, lo que debe ocurrir es que no puede un funcionario administrativo destituir a un servidor público que es elegido por el pueblo. Esa función solamente la tiene en Colombia, y la va a tener después de esta decisión de ayer. Acorde con la jurisprudencia internacional, la van a tener la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y los jueces penales, que en procedimiento penal sancionen la pérdida de los derechos, que incluiría entonces la destitución del respectivo elegido democráticamente. Ahí nos ponemos a tono con la evolución de la jurisprudencia de América, y nos ponemos además a tono con lo que debe ser una garantía democrática, y es que sean los jueces los que determinen la judicialización y la pérdida de derechos de los elegidos democráticamente. Ministro, pero usted decía ahora que en estos cambios probablemente uno de los fundamentales es aquello de la lista cerrada. Usted decía que no permite el bolígrafo. Me parece que se está refiriendo de alguna manera a las críticas que ha hecho, por ejemplo, la representante Catherine Miranda, diciendo que la lista cerrada lo que va a hacer es básicamente afectar a las minorías y que van a ganar solamente los grandes partidos. ¿No tiene razón ella? No, para nada, en mi opinión. Yo respeto mucho las opiniones de cada uno y cada una de las congresistas, y vamos a tener 4 debates más para poder, como decía yo ayer en la plenaria de la Cámara, vernos cara a cara y poder debatir. Este tema lo amarramos a la democratización interna obligatoria de los partidos, porque vamos a hacer consultas primarias, de tal manera que los partidos con sus afiliados y con sus militantes ordenen las listas democráticamente. Una cosa era cuando no existía esta norma completa y simplemente una lista cerrada era elaborada por el bolígrafo del director del partido. Yo vi hacer listas cerradas a Luis Carlos Galán, a César Gaviria, en fin, a los directores de los partidos. Hoy no pueden hacerlo. Eso queda totalmente limitado, porque debe obligatoriamente reforzarse los mecanismos democráticos, a punto tal que si hacen una lista violentando el principio democrático, pueden perder la personería jurídica. Es decir, la lista cerrada
va con democratización y con dientes, que amenaza incluso la personería de los partidos. Entonces, desconocer que es una regulación mucho más integral que lo que se critica, me parece que no es justo, y me parece que de todas maneras vamos a tener mucho tiempo para seguir debatiendo el tema. Ministro, pero entonces, después de esta reforma política, ¿cómo se financiarían y cómo se harían estas elecciones primarias? Muy importante, porque pegarle a la mafia que financia con dinero en efectivo las campañas es una nueva norma constitucional que acabamos de crear. No existía. De hecho, en una reunión, le quiero decir, con periodistas, un periodista nos sugirió la medida y esa medida la convertimos en una norma constitucional que era la prohibición de la recepción de dineros en efectivo. Hay que prohibir prácticamente la circulación el día de elecciones del dinero en efectivo, porque ahí es donde se compran los votos y se le pega. Yo creo que en la medida en que veamos esa integralidad de financiación estatal con las medidas restrictivas, comenzamos a ver que esto puede llegar a funcionar. Hay que probarlo, hay que cambiar culturas, todo está por hacerse, eso no solamente con que esté en la norma es suficiente, tenemos que hacer muchos esfuerzos adicionales con los órganos de control, con la fiscalía, en fin, para que todas estas normas tengan efectos reales. Ministro, mucha gente dice, bueno, el gobierno del cambio, pero un cambio en reforma política que favorece a los intereses de los parlamentarios, que el transfugismo, que la doble militancia, que no sancionan a sus fichas en las regiones a través de la Procuraduría, que se pueden ir a cargos en el gobierno, que pueden ser ministros. Un poquito de decepción de algunos sectores, ministros. No, para nada. Yo los invito a que hagamos el debate. De hecho, yo voy a convocar a todos los partidos ahora en este receso de enero y febrero para que miremos cómo va la reforma, las críticas que hay, mirar las críticas, qué tipo de razonabilidad y argumentación tienen, porque la idea es que este gobierno escucha y procura hacer lo mejor posible, como lo estamos intentando hacer en la reforma, escuchando a todo el mundo, y claro, no todo lo que va nos gusta y no todo lo que va le gusta a todo el mundo, eso es cierto, pero todavía tenemos mucho tramo para debatir. Pero déjeme por lo menos mencionarle el tema que ha mencionado de que los congresistas puedan ser nombrados. Es que del Senado de la República salió directo para la presidencia Gustavo Petro, o el señor Álvaro Uribe, el señor Vargas Lleras salió a hacer su campaña presidente allí y salió a ser ministro del Interior y de Justicia, después ministro del Interior solamente, después ministro de Vivienda. Hay mujeres como Marta Lucía Ramírez que salieron precisamente del Congreso de la República, y vetar la posibilidad de que inteligencias de este tamaño, que son presidenciables, acompañen un gobierno de coalición que permita fortalecer las relaciones con los partidos y sobre todo legitimar el ejercicio de un gobierno pluralista y de coalición abierta, como lo es este gobierno de Gustavo Petro, lo fue el pasado, el antepasado y prácticamente todos. Yo no recuerdo sino un gobierno de partido que fue el de un pedazo del gobierno de Virgilio Barco, que fue un gobierno exclusivamente liberal. Entonces aquí lo que estamos haciendo es sincerando y teniendo la posibilidad de tener hombres y mujeres del más alto nivel, pero tienen consecuencias adicionales. Por ejemplo, o si las listas son cerradas, los partidos van a tener que ser muy atractivos en la conformación. Pero si además nosotros podemos llevarlos al gobierno, como ocurre muy en el régimen parlamentario, se van a elevar la calidad de las listas, porque empresarios, jóvenes, intelectuales van a tener la posibilidad de ir, porque la financiación es pública, porque la lista es cerrada, pero además porque tienen la posibilidad de pasar al gobierno. Y segundo efecto, si pasan al gobierno, automáticamente tienen las inhabilidades e incompatibilidades, como por ejemplo para hacer política, porque piensan que es que van a seguir como congresistas haciendo política. No, automáticamente quedan vetados para cualquier ejercicio de la política partidista y de beneficiar a sus coaligados, a sus militantes. De tal manera que esto tiene una visión mucho más integral, que creo que estos 4 debates que vienen el año entrante, más las audiencias que vamos a hacer, van a permitir ir viendo los beneficios. Y si nos prueban que esto perjudica la democracia, pues lo cambiamos. Pero lo que queremos es que haya argumentos de lado y lado, y no solamente que sean... Es que ayer dije, no se trata de groserías, es que ofendían mucho incluso al gobierno, pretendiendo que hay intereses diferentes a ellos. Les digo, no, mire, pongamos las cartas sobre la mesa y debatamos como lo estamos haciendo aquí en Caracol, con buenos argumentos. Ministro, como usted dice, tendremos ya mucho tiempo de debatir de todas estas perspectivas. Usted tiene su compromiso, pero antes de que se vaya, Diana Saray le quiere hacer una pregunta concreta de otro tema. A ver, Diana, la escucha el señor ministro del Interior. Ministro, ¿por qué tanta demora de ese gobierno en designar gobernador para el Chocó? Ya se completan 9 meses sin que el Chocó tenga un gobernador. Porque en opinión del gobierno, primero es un proceso que heredamos nosotros, apenas estamos
completando o vamos a completar 4 meses y ya teníamos un proceso andando. Hubo un proceso que recibimos en opinión nuestra viciado. Yo le veo una consulta al Consejo de Estado para saber si las condiciones de quienes integran la terna eran correctas o no desde el punto de vista del cumplimiento de requisitos y nos demoramos un poco haciendo consultas, tomando la decisión, devolvimos la terna, acaba de llegar, Saray. Yo no he visto la terna. Entiendo que fue radicada en las últimas 48 horas, tiene que llegar a mi despacho, tengo que elaborar un estudio de las hojas de vida que me comprometí en el Chocó, que fui hace unos 15 días con la vicepresidenta, a que una vez esté en mi despacho en 24 horas están elaborados todos los estudios y a consideración del presidente para que podamos tomar una decisión inmediata. Coincido con usted y es una autocrítica que acepto, una crítica y una autocrítica que acepto, pero es desafortunadamente los procedimientos legales que recibimos estaban de ese tenor. Señor Ministro del Interior, muchas gracias por sus luces sobre la reforma política para los oyentes de Caracol Radio, para los colombianos. Muy amable, buen día. No, a ustedes, Gustavo, muchas gracias. Un saludo.